les quiero contar algo que probablemente han leído bastante hace justo más o menos un mes, que ha salido en la prensa, que fue el descubrimiento de un sistema de anillos alrededor del asteroide Cariclo. Esto es un trabajo que yo voy a presentar aquí, pero somos tres grandes grupos, uno en el Observatorio de París, otro en el Observatorio Nacional en Río de Janeiro y otro aquí en el Instituto de Astrofísica de Granada. En torno a unas 40 personas sumamos todo. Uno de los grandes motivos de que yo esté presentando esto es que muchas de las personas que están trabajando en este equipo son aficionados y disponibilizan su telescopio de 20, 30, 40 centímetros para este tipo de observaciones. Entonces, el objetivo de esta charla es presentar esto, pero también motivarlos para que ustedes intenten observar este tipo de eventos. Como les contaba, tuvo una cobertura mediática muy grande, tanto en medios nacionales como en medios internacionales, desde los medios principales de donde están los equipos, como aquí en España, en Francia o en Brasil, en Río de Janeiro. Salió hasta en el Wall Street Journal o en el National Geographic. Incluso hubo jugadores de fútbol que nos dedicaban los goles diciendo gracias por encontrar un anillo. Fuera de broma, ¿quién es Cariclo? Cariclo es un centauro, que es un objeto transneptuniano en transición hacia el sistema solar interior. Es el más grande de todos, como podemos ver aquí. En este diagrama, distancia hacia el Sol versus inclinación. Tenemos a Cariclo aquí, todos los azules son objetos centauros. Son importantes porque estos se cree la fuente de los cometas de corto periodo. Y son los transneptunianos que son que tienen mejor posibilidad de ser estudiados, ya que se encuentran más cercanos. En particular los grandes, como Cariclo o Quirón, que es el más conocido de todos, Chirón, al ser grandes son los menos alterados desde el cinturón exterior hacia el interior. Entonces, Cariclo presentaba unas características muy interesantes, intrigantes incluso. La primera de ellas es que se veía que la magnitud absoluta a lo largo del tiempo estaba cayendo. Aquí tenemos un intervalo de unos 10 años, podemos ver, desde que se comenzó a observar y se determinaba la magnitud absoluta, y caía a lo largo hasta el 2008. Aquí está marcada el pasaje por el perihelio. Todas estas observaciones estaban un poco, entre comillas, contaminadas por la idea de el mismo desarrollo de magnitud absoluta versus tiempo que tenía Quirón, que podemos ver que caía, luego subía, caía, y subía. Entonces se piensa que en estos puntos de mínimo de magnitud subía, tenía una especie de outburst, el Quirón, y presentaba mucho material. Entonces era una especie de cometa, pero muy grande, de unos 200 kilómetros. Entonces, lo que se creía con Cariclo es que en esta caída lo que estábamos viendo era una parte de la curva parecida a esta. Vamos a ver que esto no podría ser así. De la mano de los espectros de reflexión se veía también que una banda muy interesante, la banda de absorción del hielo de agua, cambiaba con el tiempo. Entonces lo primero que se suponía era que cambiaba porque cada vez que se tomaba el espectro estábamos en una fase rotacional diferente, pero eso se descartó más adelante y se veía que la banda disminuía a lo largo del tiempo hasta llegar alrededor de 2007-2008, donde no existía la banda. En 2008 prácticamente no se ve la banda. Entonces esto daba pistas a que estábamos ante un objeto bastante curioso. En un programa muy grande entonces que estamos llevando a cabo para determinar diámetros, albedos y características físicas de los objetos transneptunianos, dijimos, bueno, intentemos con un centauro, que es un poco más rápido en el cielo, tarda menos la ocultación, es más difícil de observar, pero ¿por qué no? Probémoslo. Una ocultación estelar es simplemente medir el flujo de la estrella que está siendo ocultada por el objeto. Y lo que se mide es el flujo a lo largo del tiempo. Entonces aquí tenemos un esquema general de cómo sería una ocultación estelar por un planeta o por un objeto
con todo lo que puede tener un objeto, desde anillos hasta una atmósfera. Y entonces podemos ver que la señal, si yo mido la señal de la estrella, a medida que pasa el objeto delante de esa estrella y estoy midiendo el flujo, pues veo que va a haber una caída debido a los anillos. Luego, cuando pasa por aquí nada, luego si tiro una atmósfera voy a ver una caída suave, una subida suave y luego simétricamente el anillo del otro lado. Eso es lo que se espera ver en una ocultación general. Lo que se ve en los objetos transneptunianos y en los asteroides, si alguno ya lo hizo, fue directamente una curva plana, una caída brusca, no es suave porque ni asteroides ni transneptunianos hasta el momento, con la excepción de Plutón, tienen atmósfera, luego un piso muy plano, una subida muy brusca y continúa la estrella, el flujo de la estrella. Para tener una idea, la dificultad que tenemos para observar o para predecir este tipo de eventos, aquí tenemos los diferentes objetos proyectados, el tamaño proyectado en el cielo. Aquí tenemos a Titán, satélite de Saturno, fácil, Plutón y Caronte. Se han observado muchísimas ocultaciones, pero ya hacer un salto más y pasar a los transneptunianos como Eris, Makemake o Quaoar es ir a intentar medir 33 milisegundos de arco de precisión en el cielo. Eso es lo que queremos medir y eso es lo que conseguimos medir con las ocultaciones estelares. Esto es más o menos lo mismo que intentar medir una moneda de €1 en Córdoba, a 140 kilómetros de distancia desde aquí. Esa es la dificultad. En la predicción de este tipo de cosas no solamente está la dificultad en la órbita de los transneptunianos, que recién están siendo descubiertos a partir del 92, el primero. Entonces tenemos 20 años de órbita en objetos que tardan 250, 300 años en dar una vuelta. Por lo tanto, tenemos un pedacito de órbita muy pequeño. Sino que cuando queremos llegar a esta precisión, ya estamos hablando de la precisión de la posición de las estrellas en los catálogos, que tienen más o menos este error o un poquito más. Entonces, Gaia, espero que el año que viene nos va a dar una ayuda muy importante en sacarnos el error de la posición de las estrellas, pero no de las órbitas. Entonces, la predicción de este tipo de eventos no es para nada fácil. Uno hace la predicción para un año de aquí en adelante, saca muchísimas eventos que pueden llegar a pasar cerca de la Tierra, del orden de unos 200 eventos más o menos salen que entre la estrella y el objeto, los primeros 200, 500 transneptunianos pasarían cerca de la Tierra, pero luego hay que ver cuáles de esos eventos pasan en zonas donde existan telescopios. Un evento que pase por el Océano Pacífico no me sirve de nada. Luego y ya me quedo con bastantes menos, pero de todos esos también no me sirve tener un telescopio enorme con un instrumento que no funciona o con un espectrógrafo montado. Entonces yo necesito un CCD o algo que me mida el flujo con muchísima precisión. Ya voy a explicar un poquito más. Y luego que se cumplan todas esas condiciones, necesito que esa noche o ese momento se pueda observar. Entonces me quedo con alrededor de unas 4 o 5 candidatos por año en lugares apropiados, en condiciones apropiadas para observar. Las predicciones se actualizan durante los 2 o 3 semanas, un mes anterior al evento. Se observa el objeto, se observa la estrella que va a ser ocultada, se actualiza la precisión, con mucha precisión la astrometría del objeto, se reporta al MPC, lo empezamos a correr en programas internos y podemos ver que, por ejemplo, en el caso de este objeto era AZ84, la primera predicción decía que la sombra de esa ocultación pasaría más o menos por aquí, luego la sombra cae. Lo que pasa es que aquí estamos hablando de un sigma de error y ese sigma de error es que cae la sombra 1000 kilómetros y 1000 kilómetros te saca de encima. Todos los telescopios que tenemos en Europa, pues te lo hace pasar por el norte de África y ahí no hay más telescopios. Una semana anterior la predicción pasa por aquí y el evento final pasó por aquí y pudo ser observada por telescopios aquí en la India de aficionados, un profesional por aquí, en Israel. Alicante lo observó también y lo observamos de Hidra Canarias, pero negativa.
Entonces un poco la sensación, como pueden ver, la sombra se va moviendo y entonces es difícil hacer una alerta a todo el mundo, porque al final uno termina diciendo, vamos a observar esto, pero esto cambia una semana para la otra, y intentar generar esto y luego que sea negativo, pues eso cae el ánimo bastante, y entonces intentamos solamente avisar en el caso de que estemos seguros que va a haber. Más o menos, a ver si se carga. No va a funcionar, claro. Bueno, una pena. Resultados entonces de la ocultación en la que vinimos a hablar aquí. Esta es la sombra predicha de Chariclo. Cuando pasa por la Tierra, pasaba por esta zona que está súper poblada de telescopios, entonces ese era nuestro interés. Observamos también con algunos telescopios en Bosque Alegre, en Argentina, varios de Uruguay, varios de Brasil aquí. Los que están en blanco fueron observaciones nubladas, los que están en azul fueron observaciones que observaron pero fueron negativas, y los de verde fueron observaciones positivas. Entonces el ancho de la sombra es exactamente el ancho del objeto, es la sombra del objeto. La primer curva fue reportada por un aficionado que le habían prestado este telescopio en Córdoba, en Argentina, y dijo, lamentablemente fue negativa, solamente por ese punto que está aquí, que yo calculo que es un error. Empezamos a ver y dijimos, no, esto puede ser un satélite, por ejemplo, y este fue el primer indicio de que aquí estaba pasando algo raro. Otras curvas empezaron a detectar puntos exactamente en el momento de la ocultación, puntos así, un punto raro, hasta que no va a ser, lamentablemente. Bueno, estas son las imágenes reales de lo que sucedió en la ocultación. Una pena. Hasta que llegó esta curva, que fue súper clara, que se ve dos eventos a la izquierda y dos eventos a la derecha. Esto fue obtenido con el telescopio de 1,5 m danés en la silla, con una cámara súper rápida de estas BCCD. Esa fue la clave para la observación de este tipo de eventos. Tener una cámara súper rápida en un telescopio apropiado para este brillo de estrella, que era del orden de 16 de magnitud. Y aquí podemos ver que no es solamente un evento que cae, sino que son simétricos, o sea, es un pequeño evento aquí, luego cae profundamente. La parte del objeto principal, que podemos ver, cae bruscamente, no hay atmósfera, y luego, simétricamente, del otro lado, podemos encontrar el anillo. Las otras curvas observamos con los telescopios PROMT en Cerro Tololo, observamos con TRAPPIST en La Silla, este telescopio son pequeños, y observamos con SUAR en Cerro Tololo también. Este, por ejemplo, es un ejemplo de un instrumento no adecuado. Yo le digo poner un Fórmula 1 arriba de un elefante, porque esto tiene 4 metros, pero la cámara CCD es muy lenta para la adquisición. Entonces sí que detectó su anillo, pero detecta un solo punto de caída de ambos lados. Entonces, el tamaño no importa. Uno puede tener 4 metros de telescopio, pero si uno no tiene una cámara rápida, pues está desperdiciando observación. Y aquí tenemos los puntos ajustados. Entonces, una vez que tenemos todas las curvas de luz, eso es muy importante también en las ocultaciones, tener una muestra muy buena de que se llaman las cuerdas de la observación. Cada una de estas líneas es un observatorio y cómo va probando el sistema, tanto el objeto principal como el anillo. Cuando se empezó a reconstruir la curva, uno lo que tiene son puntos aquí, 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 dando vuelta y lo que parece bien una elipse, y luego se ajustó con estas dos, esta curva y esta curva, el tamaño y la forma del objeto principal. Una de las principales entonces conclusiones de ese trabajo fue que el radio equivalente es de un objeto de 127 kilómetros, y observen el error, 200 metros de error en la determinación de esto.
Esto es sumando todas las curvas. Si vamos solamente a la curva del telescopio danés, el error cae a varios metros. Entonces estamos pudiendo detectar montañas o cráteres en el borde del objeto. Y otra de las cosas importantes que salió es la solución hacia dónde estaba orientado el polo de rotación del objeto. Eso es importante por lo que viene a continuación. En cuanto a los anillos, esta animación, o bueno, este dibujo está muy bien, porque se ve que los dos anillos estamos aquí, es un anillo un poco más brillante, otro anillo un poco menos brillante, separados por un agujero muy bien definido entre ambos anillos. En cuanto a los anillos, vemos que tiene una profundidad óptica de 0,4 y 10 veces menos la otra, y tienen un ancho de 6,5 kilómetros y casi 5 kilómetros, con una separación entre ellos de unos 14 kilómetros aquí. A una distancia de unos 400 y unos 415 kilómetros del centro del objeto. Recuerden que el diámetro es de 125, así que estamos más o menos a esa distancia. Este es uno de los resultados principales de este trabajo. Con el polo, hacia dónde está dirigido el polo de rotación, ahora uno puede meter esas coordenadas y con ecuaciones determinar cómo varía el ángulo de aspecto, cómo estoy viendo yo la dirección de rotación del polo desde la Tierra a lo largo de los años. Y entonces vemos que el ángulo de aspecto tiene esta variación. Cuando el ángulo de aspecto está perpendicular a mí, a 90 grados, yo estoy viendo el ecuador del objeto. Cuando está a 0 grados, es que el polo de rotación me está mirando a mí. Entonces, podemos ver, el primer resultado fue que a 90 grados, o sea, cuando el objeto estaba con los anillos de Cantor, pasaba entre 2007 y 2008. ¿Qué pasaba en 2007 y 2008? Desaparecía la banda de agua. Primera pista. Buenísimo eso. Entonces, esta fue la observación en 2013, y para 2020 es cuando el ángulo de aspecto va a ser máximo, o sea que va a ser la mejor época para intentar ver los anillos e intentar fotografiarlos. Como decíamos en el punto anterior, si en el 2007-2008 esto estaba de canto y desaparecía la banda de agua, quiere decir que el agua está en los anillos, no en el objeto. Por lo tanto, en el 2013, que tenemos un ángulo de aspecto de unos 50 grados, debería de verse. Pedimos tiempo de observación en el VLT con un espectrógrafo, sacamos un espectro y vimos que precisamente existe la banda de agua ahí. Cerra bastante bien el paquete de información. Entonces ahora podemos colocar nuestro espectro en esta serie de espectros y podemos ver que la banda disminuye desde el 97 hasta el 2007-2008, y en el 2013 aparece nuevamente. Aquí tenemos en detalle entonces cómo varía el ángulo de aspecto en azul cuando pasa por 90 grados. Las líneas verticales son los momentos en que fueron tomados los espectros que les acabo de mostrar. Por lo tanto, en el 2007 fue exactamente 90 grados, en 2008 se veía un poquito, teníamos un poquito de ángulo de aspecto que se ve agua, y esta otra curva es la relación entre el área que presentan los anillos y el área del objeto. Eso se hace para un poco modelar. Esto lo voy a pasar un poco más rápido. Como les decía entonces, la primera conclusión importante de aquí es que el agua está presente en los anillos y no en el cuerpo principal. Lo que hicimos entonces después fue modelar con un software bastante especializado, pero la idea era intentar obtener cuál es la composición de esos anillos y cuál es la composición de la superficie del objeto. Entonces se puede, modelando los espectros, se puede determinar un poco de colocando diferentes composiciones, a ver cómo ajusta mejor el espectro. Entonces podemos ver que los modelos dan para el objeto principal alrededor de un 60% de carbono amorfo, un 20% de silicatos, piroxenos, olivinas, un 10% de orgánicos, y no hay agua en la superficie del objeto. En cambio, para el modelo de los anillos podemos ver que el agua siempre se comporta alrededor de un 40%, hay orgánicos también en los anillos, hay silicatos pocos en los anillos y hay carbono amorfo también en los anillos, ¿no? Se puede modelar ese tipo de cosas.
Esto lo voy a pasar rápidamente. Como conclusión, entonces, podemos ver que estas son las proporciones, lo que acabo de decir, entre la composición del objeto principal y de los anillos. Pero entonces, para hacernos una idea, ya no es mucho una idea de qué están hechos, vamos a hacernos una idea de los tamaños relativos de estas cosas. ¿De qué estamos hablando? De un anillo en torno a un objeto de 200 kilómetros. ¿Eso qué quiere decir? Comparemos este tipo de objetos con algo conocido, ¿no? Un mapa, por ejemplo. Y lo primero que se me vino a la mente es compararlo con el mapa de Argentina. Aquí podemos ver el objeto y el anillo. Antes de que me digan algo, y de por qué lo comparaste con Argentina, pues también lo voy a comparar con España, para tener una idea más clara de lo que estamos hablando. Esto también, esa es una idea de lo grande que es Argentina. Este es el objeto, podemos ver, 127, 128 kilómetros de diámetro. Esto tiene unos 800 kilómetros el anillo. Obviamente el ancho de los anillos, estamos hablando de 6-7 kilómetros, así que está fuera de escala de aquí, ¿no? Pero vamos a ponerlo en una escala más apropiada a lo que estamos hablando. ¿Cómo es esta escala de anillos con respecto a otros anillos conocidos? Y aquí lo tenemos al objeto Chariclo con sus anillos comparado con los anillos de Urano, ¿no? Que lo vemos así. Aquí tenemos en detalle esta parte de aquí. Obviamente ya están pensando, y con el otro, con el de los anillos, ¿dónde entraría Chariclo aquí? Entraría casi justito en la división de Cassini. Estamos hablando de anillos, tenemos anillos planetarios, esto enorme, bellísimo, y tenemos anillos alrededor de asteroides muy pequeñitos que están ahí. Ya estamos empezando a hablar de qué están hechos, cómo se formaron este tipo de cosas. Entonces esas son las preguntas que están surgiendo ahora. ¿Cómo se formaron? Aquí tenemos una estimación, ¿no? de que podría ser un choque entre dos satélites que estaban en torno al objeto Chariclo. Otra de las hipótesis es eyección de material por parte del objeto principal. Pero esto son todas puertas abiertas que está por discutirse. Otra de las cosas importantes, ¿con qué frecuencia vamos a encontrar este tipo de anillos en los asteroides? Entonces los pequeños ya hemos visto que no. En los grandes transneptunianos, por lo menos en los más grandes, hemos visto que los Plutón no tiene anillos. Por lo menos no se han detectado. Y se han visto muchísimas ocultaciones. Hemos detectado ocultaciones en Eris, Makemake, Quaoar, AZ84. Ellos no tienen anillos. Entonces vamos a empezar a buscar en los más pequeños, 200, 300, 400 kilómetros, a ver si tienen. Y finalizo con esto, las observaciones. En el equipo de la observación de estos anillos hubo varios astrónomos aficionados que prestaron sus equipamientos. La clave aquí es observar flujo de la estrella ocultada versus tiempo. Y el tiempo, primero, tiene que estar determinado con una precisión lo mejor posible. No de un segundo, no de una décima de segundo. Lo mejor. Entonces, ir al software de adquisición y decirle, quiero que me escribas en la cabecera lo mejor que puedas. Todos los decimales, toda la precisión que se pueda. Y el ordenador tiene que estar sincronizado con un GPS o con un timestamp, con un reloj oficial. Las coordenadas también, las coordenadas, latitud y longitud del lugar son muy importantes con una alta precisión. Aquí podemos ver un ejemplo de una ocultación con un telescopio de 40 centímetros. Entonces pueden ver que todo va a depender, por supuesto, de la estrella a ser ocultada. No es lo mismo que observar con un 40 centímetros una estrella magnitud 12 que una 19. Entonces vamos a lanzar la alerta nosotros solamente con las estrellas más brillantes para que todo el mundo pueda intentar observarla. Aquí podemos ver que cada punto tiene su barrita de error. ¿Por qué? Porque el tiempo de integración para ese telescopio fue grande. Comparado con el tiempo de integración, un telescopio de 60 o con un telescopio de 2 metros aquí, ¿no? Entre imagen e imagen hay un tiempo de lectura. Es un tiempo muerto. Y eso es clave para determinar, clave conocerlo. ¿Cuál es el tiempo de lectura
que yo tengo en mi CCD particular. Y es clave que esto sea, la relación entre el verde y el rojo sea lo más grande de verde. O sea, no me importa que yo pueda obtener mi estrella, el flujo de mi estrella con 3 segundos de integración si tardo 2 segundos en leer la imagen. Voy a aumentar mi tiempo de integración porque así descarto que la probabilidad que esta caída, que es lo importante para determinar el diámetro, me caiga en el tiempo muerto, sea lo más baja posible. Y también hemos descubierto que existe lo que se llama el CCD Shutter Delay, que el ordenador manda la información a la cabecera de que escriba ese tiempo, pero en realidad tarda en abrir. Entonces eso también hay que conocerlo. Hay técnicas para conocer esto. Y para finalizar entonces, un poco lo que les contaba recién. Alta resolución temporal en lo posible, buena señal ruido en el flujo de la estrella ocultada y el tiempo en la cabecera con la mayor resolución posible. Creo que no me estoy olvidando de nada y lamentablemente esa era la imagen final, que no va a funcionar, pero les puedo mostrar un videito. Si funciona. Que se produjo para el media release. Entonces ese sería el objeto. ¿Cómo sería el proceso de la ocultación? A medida que el objeto se mueve, tenemos la caída brusca debido a los anillos, tenemos la caída principal debido al objeto y luego se repite.